Bueno, pues Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nuevamente otro Shabbat más, reunidos. Estamos en casa todavía. Ya pronto nos vamos para la Kehilá. Vamos al capítulo 44 de Génesis. Y les pongo yo como una pequeña introducción, que esta sí es pequeña, de verdad, se los prometo. Que el capítulo 44 de Bereshit representa el momento crítico previo. Escucha esto, es un momento crítico previo a la revelación de Joseph ante sus hermanos. Pero escatológicamente hablando, proféticamente hablando, porque no debemos olvidar que una de las bases de nuestro estudio, o que hemos venido llevando en el estudio, porque ayer platicando con mi esposa teníamos como pequeño razonamiento, ¿no? La primera vez que estudiamos esta porción, que fue durante la Parashá, fue como estudiar la parte natural de la historia. Joseph, ¿no? Como esta persona que ha sido elegida por Adonai con un solo propósito, que es ¿cuál? Salvaguardar la integridad del pueblo, o del que va a ser pueblo, meterlos en Misraim, pero para posteriormente convertirlos en una nación y que después salieran de ahí de mano de Moshe. Bueno, de mano del Señor, pero con la forma en la que Moshe lo hace, ¿no? A través de Moshe. El año siguiente, cuando volvimos a estudiar esta parte, lo hicimos más bien en una visión de un símil de lo que es la vida de Joseph al lado de la vida de Yehoshua. ¿Cómo es que se manifiesta la vida de Joseph a través, ¿no? O más bien, ¿cómo es la manifestación de Yehoshua en la vida de Joseph a través de todo lo que sucede en su vida? De todo lo que él hace y de toda forma en la que él se desarrolla, ¿no? Muchas gracias, Dadecita. Muchas gracias. Pero a partir de que empezamos ya en esta siguiente etapa de estudiar verso a verso Bereshit, empezamos a mirarlo desde un ángulo distinto, un ángulo escatológico, un ángulo profético, en donde vemos cómo la vida de Joseph, y lo hemos visto desde que empezó, el empezar a ver esto que es la vida de Joseph, cuando es entregado, cuando es vendido, más bien, cuando es rechazado, cuando es odiado, y cuando las profecías se manifiestan de quién será Joseph y todas estas cosas en una manera escatológica, de una manera que representa el fin de los tiempos y de cómo se manifiesta esto o cómo se manifestará en el fin de los tiempos. Y hemos visto cosas espectaculares en este proceso. Los 12 años que estuvo en la prisión Joseph, y los 3 días, ¿no? que duraron, ¿no? Los hermanos dentro de la cárcel y cosas por el estilo. Todo esto ha sido un camino que nos ha mostrado proféticamente la revelación de lo que será el fin de los tiempos. Y esto no va a dejar de suceder porque es increíble la manera en que vamos a poder ir viendo todavía esta figura o esta sombra de las cosas que están por venir, ¿no? Entonces les pongo yo que el momento es crítico, previo a la revelación de Joseph ante sus hermanos, pero cuando hablamos escatológicamente, este momento corresponde a la etapa inmediata anterior, a la manifestación redentora de nuestro Señor en el fin de nuestros días. Escuchemos, es una etapa inmediatamente anterior a la manifestación redentora final de nuestro Rey y Señor Yehoshua HaMashiach. Dentro de esta imagen vemos o vamos a ver un patrón bien definido y claro que marca la secuencia en la redención hecha por nuestro Señor. O sea, estaríamos hablando en palabras más coloquiales que esto es un momento previo al sonar de la final trompeta, ¿no? Si estuviéramos viendo escatológicamente, ¿dónde estará desarrollándose esto? Primeramente les pongo yo, confrontará a su pueblo, le hará ver la verdad, los llevará a la confesión, uniendo así lo que está dividido. Restaurará la identidad de Israel, porque la identidad de Israel en este momento está rota. Está rota, ¿no? Los hermanos divididos,
el propio Joseph, sin estar con ellos, no son un ejad, no son una unidad. Está rota la unidad y es increíble ver cómo al día de hoy está exactamente igual. Roto, ¿no? Restaurará la identidad de Israel y establecerá el pacto renovado. Ojo. Dando como resultado vida plena bajo la autoridad ¿de quién? En nuestra historia, de Joseph. ¿No? En la historia que estamos viendo. Pero en nuestra vida, ¿bajo qué y bajo quién tendremos vida plena y bajo su autoridad? Ya lo sabemos. Así es, del Mashiach, de nuestro Yehoshua precioso. Nuestra historia está situada, cuando los hermanos de Joseph ya han cenado, porque recuerdan la semana pasada veíamos eso, ¿no? Han compartido el pan con Joseph, los sentó a cada uno en su lugar, ¿no? Ya han tenido comunión con él y serán ahora puestos a experiencia para probar sus corazones, para ser llevados al arrepentimiento genuino. Ojo, tienen que ser llevados a experiencia para que sus corazones sean probados. Ojo, hemos dicho muchas veces que el Señor no pone a prueba a nadie. El Señor no pone a prueba a nadie, pero las experiencias que el Señor pone delante nuestras, ¿qué hacen? Sí que prueba quiénes somos. Sí que prueba nuestro corazón. Ahora, todo creyente, después de conocer a Yehoshua, debería o es que pasará por este mismo proceso. Todo quien llega a conocer a Yehoshua pasará por este proceso que ellos en este momento van a pasar. Es un momento duro, es un momento difícil, porque es el momento en donde es confrontada tu realidad, confrontado quién eres. Todo creyente tiene que pasar por este proceso y reconocer su condición de pecado, para entonces poder ser libre de su pasado, de las ataduras. Ahí estamos ya hablando de una diferencia de cómo hablaba. Una cosa es reconocerlo y ir cambiando. Claro. Conforme la ayuda y fuerza que nos da. Exactamente. Y otra es aceptarlo y seguir lo mismo. Claro, porque entonces no hay cambio, no hay transformación. No hay nada que haga la diferencia. ¿Me entiendes? Entonces, es necesario que este tiempo suceda y es necesario que todo creyente pase por esta experiencia. ¿Amén? Amén. Vamos a Bereshit 44 entonces, ahora sí. Y vamos al verso 1. Después les dio la siguiente instrucción al mayordomo. Vamos a situarnos. Ellos ya van de camino, ¿eh? Bueno, acaban de salir. Ya les llenaron sus costales y ahí van de camino de vuelta para con su padre, bien contentos, bien felices, bien comidos, satisfechos, sonriendo. Todo está bien. No pasó nada. El dinero por el cual queríamos que nos iban a imputar algo, no, todo está bien. Inclusive habló de nuestro Señor. Este hombre habló de nuestro Señor. Shabbat shalom, brother. Habló de nuestro Señor. Todo va perfecto, ¿no? Hombre, yo no sé si ellos están pensando en nuestro Señor realmente. No sé si ellos tienen clara referencia de Hashem en sus vidas, ¿no? Pero dice que después les dio las siguientes instrucciones al mayordomo de su casa. Llena las bolsas de los hombres con alimento, todo el que puedan llevar. Eso es muy interesante, ¿eh? Que diga todo el que puedan llevar. Porque se está refiriendo a que van a cargar con todo lo que tienen. Todo lo que tengan lo van a llevar a cuestas. Y les va a costar, ¿me entiendes? O sea, va a tener peso todo lo que puedan llevar. Y pone el dinero a cada uno en la boca de su bolsa. Perdón, todavía no van de camino. Van a salir apenas, ¿no? Si me estoy adelantando yo. Pon mi copa de plata en la boca del saco del más joven.
Vaya momento este, y es que es muy complicado. Vamos a intentar hacer que esto se vuelva fácil, ¿no? Porque para poder entender el porqué de esto, ¿no? Junto con su dinero para las raciones, y él hizo lo que le dijo Joseph. Este hombre, el mayordomo, es el mismo que los recibió y les dijo, ¿se acuerdan? Shalom Aleichem. La paz del Señor esté con ustedes, ¿no? Bueno, pues este mismo hombre es el que va a ir con ellos y les va a decir lo siguiente, que no es tan bueno, ¿no? Ahora, en la costumbre de aquellos días, el mayordomo, más que ser solo un mayordomo, era quien llevaba todas las cuestiones de su amo. O sea, estamos hablando de que este podría ser también el que llevaría todas las cuestiones legales de él. O sea, tiene autoridad, ¿vale? Entonces le dice, pon la copa de plata en la boca del saco del más joven, junto con su dinero y las raciones. Y él hizo así, como se lo dijo Joseph. Ahora les pongo aquí, recuerda, Yeshua HaMashiach, nuestro Elohim, tratará con su pueblo. Tratará fuertemente con su pueblo. De hecho, está tratando en este momento con su pueblo, ¿no? Los hermanos de Joseph representan el pueblo escogido de Elohim. Tengamos esto en mente. Joseph no revela aún su identidad. Y ellos tendrán que rendirse a él, inclusive sin haberle visto como lo que él es. Y el único que puede salvar sus vidas. ¿Te suena familiar esto? Es que es increíble, ¿no? Tendrán que rendirse, tendrán que arrepentirse, tendrán que hacer un ejercicio de transformación delante de uno que no saben quién es y que inclusive se va a presentar ahorita con circunstancias y situaciones que son ajenas al pensamiento y creencia del creyente en ese momento, ¿no? Promedio. En esa parte cuando dices cuando se van a presentar, me pongo ahora a pensar yo y se me viene a la mente es de la misma manera que tenemos que reconocer en ese momento que hemos pecado y hemos hecho mal. Y es ahí cuando si nosotros no hemos entendido eso, vemos el Espíritu y Dios está en nosotros, pero si no hemos entendido, va a pasar de largo y como decían los hermanos, no pasa nada, está todo bien. Pero fíjate, este momento es un punto de inflexión tremendo. ¿Por qué? Porque ellos no son, a ellos no les podemos considerar creyentes. No, por eso no. Toda su vida han sido un desastre. Y entonces este momento, más que ser solo el del creyente que se arrepiente y va delante de Adonai, es el momento álgido donde conocerá a su Creador. Tengo un punto acerca de lo que dices, que es que tendrán que rendir cuentas ante alguien que no conoce, o sea, a ver, que no tiene intimidad, pero sí sabe que existe, porque ellos sabían que existía su hermano. Claro, pero no ojo. ¿Quién era? ¿En qué nivel estaba? Pero sí sabían que existía. Bueno, ellos no saben que está vivo. Ellos muy seguramente asumen el hecho de que murió, por lo que hemos dicho tantas veces ya antes, en el sentido de que un esclavo de aquellos días no duraba más de 10 años, siendo un esclavo de esos plus. No, plus, ¿no? De estos esclavos bien tratados, ¿no? Bien cuidados. Pero lo que yo me refería era que Yeshua, estamos como representante de Yeshua y el pueblo, ¿no? A los oír, como dice Dios, por todo el mundo oirán. Claro. Ellos oían, los hermanos habían oído de su padre, pero no lo practicaban, no lo vivían. Claro. De hecho, ellos saben que existe Hashem. Claro que conocen a Hashem, o no lo conocen, pero han escuchado hablar de él. Y fíjate que es muy, muy importante esto, porque al día de hoy el mundo entero está así. En el creyente, o más bien el mundo secular, o el mundo digamos, no conocedor de nada, ¿no? Sabe que existe un Dios. Con mucha gente he platicado y ellos dicen, debe haber existir algo, pero no sé, no conozco, ni me interesa. Pero ¿no? existe algo, dice. Pero algo existe. Tiene una fuerza que echa mucha gente. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí. Y mira, no es de sorprender esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona
cae en un estado de desesperación, lo primero que hace es doblar rodillas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay muchos allá afuera que dicen conocer, pero inclusive no le conocen. Que ese es otro departamento más, es otra fracción más. Pero el día de hoy, inclusive, fíjate, el pueblo judío, es que es increíble, ¿no? Estos portadores de la Torá, estos portadores inclusive de la halajá, ¿no? Que no es otra cosa más que la tradición que los llevaría a estar más cerca, lo rechazan. Rechazan a Yehoshua HaMashiach. Pero fíjate lo que les pongo aquí. A través de ser llevados a la experiencia, ellos lo reconocerán. Llegado el momento. Así como también el Goim, como se le denomina, el que está fuera de pacto, el que no tiene a Hashem, el que no tiene a Yehoshua, también tendrá que vivir su experiencia. Ahora, acuérdense que estamos en un tiempo, en este momento de nuestra historia, en el que hay una hambruna. Sí. No podemos olvidar que la hambruna ya comenzó, que la hambruna ya lleva un tiempo funcionando y que esta hambruna representaba, ¿qué? ¿Se acuerdan? El tiempo de la gran tribulación, previo a la venida del Mashiach. Por eso esto es impresionante, porque están en un momento y en un tiempo en el que están sucediendo cosas en medio de una gran tribulación. Están sucediendo cosas en medio de un tiempo en el que la experiencia que el Señor pondrá delante sí probará los corazones. No estamos puestos a prueba, sino la experiencia probará nuestros corazones y dará como resultado entonces, ¿qué? El resultado esperado, que es el arrepentimiento genuino, en el mejor de los casos. Porque sucederá que haya muchos que no. La propia Escritura dice que muchos levantarán su puño en contra del Señor mismo. Pero el deber ser, lo que está buscando en este momento Joseph, con todo esto que tú vas a ver, que es una experiencia durísima, que los va a llevar al límite. O sea, al tener que rendirte, porque eso es lo que va a hacer Joseph, es lo mismo que Yehoshua buscará en este tiempo de la gran tribulación, en el que el creyente tendrá que rendirse. Es el último jalón. Es como si pudiéramos decirlo, ¿me entiendes? Y eso pondrá y manifestará tu corazón. Él nos ha provisto abundantemente de su mensaje. Esa es una realidad. Nuestros costales están llenos. Hay abundancia de su mensaje. Yo creo que nunca en la historia ha habido una abundancia del mensaje de las buenas nuevas como hoy, de la salvación. Claro. Es que, espera, porque la copa está ahí. Ahí va la copa también. Sí, ahí está haciendo un poco de profeta, ¿no? Porque sí, claro. El profeta, la función del profeta era llevar a los pies de a todo ser humano. Sí. Entonces le está doblegándoles el corazón a que rindan, claro, a Dios de hecho, tenemos que entender que Él es la figura del propio Yehoshua, ¿no? Que buscará que se doblegue, o más bien que buscará, no, sino que ante Él toda rodilla se doblará. Porque no nos olvidemos que Él es el instrumento, ¿no? De Yeshua, ¿no? Hombre, claro, o sea, es que Él es una figura de Yehoshua, ¿no? Nos muestra a nosotros en este tiempo que estamos viviendo esos tiempos, y a veces perdemos por nuestro orgullo, como tú siempre dices, orgullo, tú claro, miras tus cosas, en un momento lo puedes perder así, por eso dice, mire que no. Hombre, claro, es que espérate, porque por ahí vamos. La copa está en el costal de Benjamín. ¿Qué representa Benjamín? ¿Se acuerdan qué simboliza Benjamín en esta historia? Benjamín simboliza el remanente. ¿Recuerdas? Pero también simbolizaba, ¿se acuerdan? Cuando no lo quería soltar Jacob, ¿te acuerdas? Que decía, no te lo lleves. Y que hacíamos el símil de cómo el pueblo de Israel hoy no suelta, no a Benjamín solamente, sino a su tradición,
se amarra a la tradición, se amarra a su propia ley, y con ella fue que rechazó al propio Mashiach, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo esto que ellos abrazan o buscan, ¿no? Es en el que estará la copa. Ahí está la copa. Simboliza aquello que el pueblo judío no quería soltar. Bueno, pues ahí estará la copa. Fíjate lo que continúo. Cuando Yehoshua se manifestó en la figura como la de un hombre, porque no se hizo un hombre de carne como tú y yo, sino se manifestó en la figura de un hombre, confrontó y derribó aquello que el pueblo de Israel, específicamente el pueblo judío, porque no es todo Israel, es el pueblo judío, resguardaba celosamente. Su tradición, su ley, no la ley de Elohim. Ojo, porque no era la ley de Elohim la que estaba resguardando celosamente, solamente. Claro, todo lo que hacían era para el resguardo de la ley. Pero llegó un punto en donde la propia halajá y la propia tradición pesaba por encima de la Torah, ¿no? Con el sobretexto o la voluntad de cumplirla. Pero esto corrompió al hombre. Era la fórmula perfecta para que se corrompieran también ellos, ¿no? Y lo hemos visto tantas veces, en tantos dogmas. Hace rato hablábamos, mi querido hermano Pideleche y yo, aquí de lo que es el Talmud. Y hablábamos de que sucedió exactamente lo mismo. Todo el Talmud te dirige hacia ¿dónde? Hacia la Torah, ¿no? Supuestamente. O debería dirigirte hacia la Torah porque todo está fundamentado en la Torah. Pero 4 páginas después encuentras que le quebranta. O en la vida propia del que sigue o vive conforme a ese dogma, lo quebranta. Es la misma estructura. Hacer cosas adicionales para resguardar o para cuidar lo que el Señor nos había dado. No tenemos que ir más lejos. Mira hacia el Vaticano. Sucedió lo mismo. Mira hacia la tradición o hacia la Reforma, por decirlo de alguna forma. Sucedió lo mismo. Y les pongo yo aquí, ¿no? Y este será llevado y puesto al extremo, tal y como el propio Benjamín, que está al cuidado de ¿quién? ¿Quién está al cuidado de Benjamín? O sea, más bien, ¿quién cuida a Benjamín? No, aquí en la historia, ¿quién se lo llevó y le dijo a su padre, yo respondo? No. Judá, porque Rubén fue rechazado, ¿se acuerdan? Y dijo, no, tú no, mi hijo no, ¿no? Pero Judá sí que lo hizo. Ahora, no está en mi estudio, pero quiero que apuntalemos esto. ¿Se acuerdan quién promovió que se vendiera? ¿Joseph? ¿Quién fue el que dio la idea cuando vio a la caravana esta ismaelita? Fue Judá mismo. Rubén se fue a buscar la cuerda para sacarlo. Bueno, pensamos que se fue a buscar la cuerda para sacarlo o se fue a pedir fuerzas para ir en contra de sus hermanos, si tú quieres, ¿no? Pero es Judá, quien hace la acción de venderlo. Bueno, de incitar y a dar la maravillosa idea de venderlo. Pero si me quería matarlo, entonces para no matarlo, Claro. Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Simeón, que quería matarlo, estuvo preso más de 1 año. Todos han ido recibiendo no un escarmiento. Tenemos que entender que esto no es una venganza de parte de Adonai. Este proceso que están viviendo todos y cada uno de ellos es el proceso que el Señor pone a cada uno de nosotros a vivir para confrontarnos con nuestra realidad de pecado, de falta de justicia. La cosecha. ¿Mande? La cosecha. Claro, la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Pero no es como la intención de, esto le hicieron a Joseph, pues ahora van a ver cómo les va a ir. No, es más bien el proceso que tiene que vivir cada uno de ellos para contactar con su verdad, para contactar con su realidad. Exactamente, para ser quebrantado cada uno en el área que necesite ser quebrantado. Es lo que te decía el otro día que decía, ¿no?
que a veces piensas que la ley no te va a llegar en ese momento, pero te llega tarde o temprano. Claro. La justicia llega, pero eso ha sido tu acto tuyo, no ha sido culpable nadie, tú te lo has buscado porque has querido. Ahora, fíjate, es muy curioso cuando hablamos de la copa, esta copa en la que está en Judá, ¿no? Y me hizo a mí, cuando estaba en el estudio, recordar la parte en que se acercan, ¿se acuerdan? Y le dicen, que el señor, que estén ellos, uno a la derecha y otro a la izquierda tuyo, ¿te acuerdas? ¿No? La última cena. No, antes de eso. Cuando llega la madre de Jacobo, ¿no? ¿Mande? Los hijos de Zebedeo, ¿no? Sí, claro, sí, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y les dice que uno está a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces Yehoshua les responde en Mateo 20, 22 y 23. Ustedes no saben lo que piden, les dice. Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden acaso beber la copa que yo voy a beber? Él está diciendo eso, ¿no? Él les dijo, a la verdad, ustedes beberán de mi copa. Hablando de que todo aquel que participe en la obra de Mashiach beberá de su copa. De alguna forma tendrás que morir. Morir a tu carne. Tomar tu cruz. Tendrás que ir y sacrificar tu carne en la cruz, en el madero, tal y como lo hizo él, para poder participar de la mesa del Señor. Es que a veces, muchas veces me pongo a pensar, pues que claro, después de lo que has hecho, pues cuesta vivirlo y decir, ay, ya lo hice, pero tengo que... Es que mira, tomar tu cruz y seguirle, no, como decimos en México, ¿no? No son enchiladas. No son nada más, bien, vamos, le seguimos. Tomó mi cruz, adelante. No. Tiene un trasfondo brutal, ¿sabes? Tienes que morir a ti mismo. Y cuando mueres a ti mismo, entonces tomas de la copa del Señor. Eres partícipe de la misma copa. Por eso me dio tanto sentido cuando la copa está puesta en el ¿cómo se llama? En el costal de Benjamín. Porque, ¿sabes? Benjamín puede representar la halajá judía o este pequeño remanente, pero, ¿sabes? En algún momento delante de Adonai, todos somos como Benjamín. Todos tenemos que abandonar algo en nuestra vida. Todos tenemos que dejar renunciar exactamente, morir y beber de la copa. Participar de la copa. Con los primeros resplandores de la mañana, y esto me gustó mucho cuando dice que en los primeros resplandores de la mañana despidieron a los hombres con sus animales de carga. El alba. ¿Recuerdas a quién se le llamaba así? ¿A quién se le llamaba el Shahar? El alba. La luz del alba. No. A Yehoshua mismo. ¿Se acuerdan cuando está peleando contra el Malachim que está ahí, que no es de parte de Adonai, ¿no? O que no es Adonai, el propio Jacob. Y entonces le dice, suéltame porque viene el Shahar, porque el alba despunta. A lo que está refiriendo es, suéltame porque está aquí el Señor. ¿Entiendes? El Shahar es la figura del propio Yehoshua. Ojo, no nos confundamos y no confundan mis palabras. No es que Yehoshua se manifestó ahí, porque eso le encanta decir a la cristiandad, que Yehoshua se manifestó en cada una de las veces que el ángel del Señor se apareció. No es verdad, no es así. Yehoshua vino una sola vez y vendrá en la segunda venida, pero ya sin relación al pecado, ya sin la humillación que recibió cuando murió en la cruz. Esto es importante de entenderlo, ¿eh? Esto es importante de entenderlo, ¿no? Y entonces dice que los despidieron, se vayan, brother, que los despidieron justo cuando el Shahar, cuando el alba empieza a despuntar. Y se fueron en ese momento. Ha dado inicio la experiencia. Es que es increíble, ¿eh? Ha dado inicio la experiencia que el Redentor provee.
Es espectacular esto, porque con la luz de Mashiach inicia la experiencia de quien va a conocerle, de quien va a entregar su vida a él. Es ese punto de inflexión en donde le conoces verdaderamente, el despuntar del alba, el shahar en tu vida. Y ahí da inicio a la experiencia que van a empezar ellos a tener, que los confrontará y los llevará al quebrantamiento, a un punto en el que ya vamos a ver. Acaban de salir de la ciudad, en el 4 dice, y no iban muy lejos cuando Joseph le dijo a su mayordomo, levántate, ve tras los hombres, y cuando los alcances diles, ¿por qué pagaron mal por bien? Es tremendo, ¿eh? Joseph instruyó a su mayordomo a colocar su copa en el saco de Benjamín, ¿se acuerdan, no? La prueba que están a punto de vivir ellos, la experiencia que probará sus corazones, no es para destruirlos, no es para romperlos, o sea, vaya, para que me entiendas, no es para hacerles daño. Es para recordarnos el pasado, lo que hicimos y hacer. Es para romperte, sí, pero romper la estructura de pecado que hay en tu vida. Porque si te das cuenta, ellos viven conforme a una estructura de pecado. Nosotros debemos observar a los hermanos de Joseph bajo una estructura de vida, de pecado, que es como la que se vive en el mundo. Contándote mentiras que tú mismo te crees y que después cuentas otra mentira para sustentar esa otra mentira que ya te creíste, que ya le hiciste parte de tu verdad. Y todo lo que empieces a formar y poner encima de eso, todo será parte de la misma mentira. Ellos van y se presentan delante de Joseph con la conciencia tranquila. No hemos robado nada. No somos culpables. Cuando han vendido a su hermano, cuando muy seguramente, muy entre comillas, pero con unas comillas que de verdad brutales, ¿no? Porque ellos, pero se han creído a su propia mentira. Y como han pensado que ya muerto su hermano, no existía, pues... Hombre, es que ya, pues ya muerto el perro, ¿qué? Se acabó la rabia, dice el dicho, ¿no? Hombre, pues ya muerto ya, pues ya ¿qué hacemos? Aunque queramos, ya no podemos hacer nada. Es de hecho por eso que a veces no nos creamos y seguimos estando en la vida cristiana que creemos, pero cuando lleguemos... Ese es el brutal riesgo del creyente que no empieza su vida con la luz del Shahar, con la luz de Mashiach, iluminándole. Que cree o que puede pensar que puede seguir viviendo bajo la misma estructura que cuando en el pasado. Y eso es imposible. Eso es imposible. No es posible. Entonces ellos van a ser llevados a la luz para que puedan ver su pecado, puedan reconocer la maldad y sean llevados a justicia, a fidelidad. No pueden ser fieles ahorita, no pueden, y te voy a decir algo, como decía Pablo en Romanos, ni quieren. No pueden ni quieren. Cuidado, no te preocupes, no pasa nada, ahí está. Ahí, yo sé que está dura la cosa, brother, pues no es para tanto, ¿no? No pueden ni quieren. Es que estamos muy chiquitos aquí, estamos en casa. Estamos en modo huevito, ¿vale? Hashem orquesta crisis específicas para sacar a la luz el estado del corazón de su pueblo. Eso es real. Es lo que está haciendo ahora con nosotros. Claro, y lo que está haciendo en el mundo entero. Y sabes, y no sé si lo has notado, pero mientras más estás dentro, más profundo es, más complicado es y más complejo se torna. Mira, que yo antes eso, como cuando hablamos con yo estoy diciendo antes, hace 2 años decía, que dice, todo darás cuenta, ¿no? Ay, pero si son pecaditos, no pasa nada. Bueno, cuando estemos delante de Dios, yo escuchaba, vamos a dar cuenta de todo. ¿Pero qué cuenta? Si no he matado, si esos han matado y esos no hacen nada, pero si estos han dicho esto, no han... Son malísimos esos. Y eso, Dios dice, te lo tomará en cuenta todo lo que tú hagas. Porque de lo que abunda en tu corazón saldrá de tu boca. Claro, claro, y la escritura es clara, ¿no? La escritura es clara. Y entonces, ¿qué entendí yo?
pues si ya cometo algo, primeramente pedir perdón a Dios, y si se puede rectificar y ir a hablar con la persona, pues pedirle perdón. Claro, Si no, claro, porque ese es el proceso correcto que debe haber. De hecho, esa es la razón por la que el Señor va a generar algunas crisis dentro de la estructura de vida de una persona. Porque recuerden que siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Si tú quieres construir una casa, tú tienes que tirar ¿qué? Cimientos. Cimientos. Y para construir cimientos, tienes que cavar. Porque en la medida que lo alta que quieras que sea tu casa, en esa misma proporción tienen que ser los cimientos. ¿No? No iguales, pero sí en una proporción específica. Pero ¿qué pasa si empiezas a cavar y encuentras agua? Lodo. Nada donde puedas poner en firme. Tendrás que seguir cavando. Y eso es lo que el Señor hará en nuestro corazón. Viene el primer trascabo y levanta. Y dices, uff, qué mal huele ahí, ¿no? Sí, hay que limpiar. Pero es que no se puede construir ahí nada, pues hay que seguir cavando. Y el proceso es así, para que el corazón de su pueblo sea transformado. El Mashiach no destruye a su pueblo en porque cuando tú estás arañando la tierra y rompiendo la tierra en ese proceso, no es para destruirla, es para edificar después en ella. ¿No es cierto? Y si lo hablamos en la visión del pueblo, es para llevarlo a la verdad. Literalmente para salvarlo. En esta línea, la historia prefigura como Elohim, ¿no? En los últimos días confrontará a su pueblo para llevarlo a la integridad. Hoy el pueblo de Adonai no es un pueblo íntegro. Y bueno, cualquiera podría decir, hombre, es que estamos en una naturaleza caída, ¿no? Claro, pero no me refiero a esa integridad. Me refiero a la integridad de haberse rendido y de haber ido en pos del Señor. Ojo, no estoy generalizando. Estamos muchos de nosotros en el proceso, caminando ya, metiendo el trascabo. ¿Entiendes? Pero muchos no. Y muchos han decidido mejor no construir. Por eso es que entendemos que los hermanos de José, todos tuvieron que pasar un proceso largo. ¿Se acuerdan cuando estuvieron los 3 días en la cárcel? ¿Qué fue lo primero que dijeron todos? Esto nos está pasando porque es un castigo por lo que nosotros hicimos con Joseph. ¿Te das cuenta? Está ahí. No importa cuánta tierra le hayas echado encima, no importa cuánto hayas construido. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si construiste sobre la mentira, vas a tener que derribar la mentira. ¿Cómo? Sí, o sea, no solo rascar, no. Hace poco fuimos a ver un terrenito, ¿no? Y yo pude, no sé por qué siempre pensé todo el tiempo en eso, en el hecho de que nada de esto sirve. Hay que tirarlo. Hay que demolerlo. Y cuando piensas y dices, hombre, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sale más caro demolerlo que comprarlo, porque ya tiene edificado algo. Así es, ¿sabes? Y nada de eso servía. Y yo cuando estaba ahí, pensé en mi vida, antes de Mashiach. Dije, es que nada servía. Todo es... No se pone un remiendo nuevo, se pone un remiendo viejo. Exactamente. No se puede remendar algo viejo con una pieza nueva. Porque dice que termina jalando y rompiendo el resto, ¿no? Y sabes, yo me pude ver ahí y dije, sí, así es. Yo tuve que destruir todo lo que yo era y reedificar porque nada de lo que yo era y tenía servía. Y así sucede. Ellos están siendo llevados a un confrontamiento tal que van a tener que rendirse. Y tú vas a ver cómo lo van a hacer ahorita en este momento, ¿no? Esta, dice el 5, es la copa en la que bebe mi amo y en la que usa para adivinación. Yo estoy investigando si en realidad decía adivinación ahí. No, sí, espérame, sí dice adivinación. Y yo no entendí por qué dice adivinación. O sea, le busqué y me fui al original y ahí, ¿no? Inclusive tengo un interlineal muy bueno ahí que nada, sí dice que era la copa que usaba para la adivinación. Para predecir, para adivinar. Y es que fíjate, en aquellos días
los oráculos eran muy usados para ese tipo de prácticas. Pero hay una razón fundamental por la que él va a hacer esto, que no es que él esté diciéndoles, yo soy del chanclas, por eso uso esto. No, vas a ver ahorita de qué va. Por eso hay que poner mucha atención a esto, ¿eh? Estuvo muy mal de ustedes el hacer eso. O sea, querer quitar la fórmula con la que él descubre la verdad, ¿no? Y hay que poner mucha atención en esta parte, porque puede resultar algo confuso, ¿vale? Pero quiero que lo podamos resolver. Ya que en la historia natural los hermanos son llevados a entender o pensar en cosas que no son. Como por ejemplo, él es un egipcio que no cree en Yehoshua, que no cree en Mashiach, en Hashem, que es nuestro Señor y es lo mismo, pero hay que decirlo correctamente. Pero si, a ver, pero ¿cómo? Si no su siervo llegó y dijo, Shalom Aleichem. No su siervo dijo, no, es que el Dios de sus padres fue el que les puso el dinero ahí, yo recibí la parte. Este hombre entonces hace adivinación. O sea, consulta espíritus. Lo prohíbe la Torá. O sea, aunque no existiera una Torá escrita como tal, había ya la Torá oral que tenían ellos, ¿no? Yo no creo ni que se pararan a razonar en ese momento. Sí va a suceder, porque ahorita vas a ver por qué. Porque después dice, el Señor no permita eso. Ahorita van a empezar ellos a buscar al Eterno. Ya lo vas a ver. Pero el razonamiento lógico sería, este hombre no es de Hashem. Este hombre lo que está diciendo no es de parte de Adonai. Este hombre no cuadra con lo que yo digo que es. Vamos a seguir, fíjate, vamos a seguir. Pero esto prefigura la realidad que inclusive el pueblo judío tiene frente a la figura de Mashiach. ¿Qué dice el pueblo judío de Mashiach? ¿Qué dice actualmente el pueblo judío de Mashiach? Hombre, me mandaba Héctor, mi hermano Héctor hace unos días, me mencionaba que en grandes partes de lo que es el Zohar, por ejemplo, hablan de Yehoshua como un mago, como un adivino, como alguien que no es de parte de Dios. No, hombre, de hecho dicen que está en el infierno. O sea, dicen un montón de cosas horribles, ¿no? En estos libros. Los pakistaníes también piensan eso. Hombre, fíjate, muchos de los de otras religiones también piensan eso. Entonces, fíjate cómo Joseph va a prefigurar para muchos una idea que no existe porque no cuadra con las expectativas de lo que ellos están buscando para ser transformados. ¿Te das cuenta? Tú mira, tú pregunta a un judío que sea creyente, claro, ¿no? No, estos que andan saliendo del casino a las 3 de la mañana, ¿no? Medios movidos porque ya se tomaron todo lo que pudieron adentro y salen con una mosquita saliendo de su bolsillo porque se acabaron todo. Digo, no lo digo porque no sepa, ¿eh? En México conocí muchos así, que eran capaces de apostar lo que fuera con el simple hecho de sentir la emoción de la apuesta, ¿no? Pero no, tú ve con alguien que es un creyente ortodoxo, si tú quieres pensar en eso, y pregúntale sobre Mashiach. No, eso es mentira, eso es falso, eso es idolatría, eso no puede existir, eso no es de parte de Adonai. Es un mago, es que fue uno más de los que hizo mentiras delante en nombre de nuestro Señor. No puede tener un hijo Dios. ¿Cómo es posible, no? ¿Por qué iba a venir en forma humana? ¿Para qué? ¿Cómo crees? Es que en el pensamiento colectivo judío, por decirlo así, es imposible pensar que Hashem se haya disminuido en la figura de un hombre para morir en la cruz. No es para qué, es que para ellos es imposible que Dios se haga hombre. Sí, claro. Dice que Sí. su poder es tan grande que no podría. No, es lo que te digo, ¿no? Y es inaudito que tanto fíjate, todos los pensamientos semitas son así, ¿eh? Tanto hablando de los que siguen el Corán, como los que siguen el Talmud y todas, para no decir más cosas, ¿no? Imposible. Es imposible pensar que el creador se haya disminuido en la figura de un hombre
para salvar al hombre. Esto ellos lo ven como artilugios. El otro día leí un ¿No? comentario que decía lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios dejó su trono para hacerse hombre. ¿Cómo iba a No hay entendimiento. Pero te das cuenta que ese pensamiento es no entendido. No entendido quién es el creador y las maneras y formas en que él puede hacer y manifestarse. Es más, y muy seguramente el que te dice eso dice que hay un papá y un hijo y cosas por el estilo. Porque no entienden quién es la plenitud de la deidad. Sencillo. Estás pensando como en las películas, que si el rey deja su trono puede ir alguien y ponerse en el trono. Exactamente. Fíjate. Eso no puede pasar. Es que no. Es imposible. El trono quedaría vacío. Sí, exactamente. Ese es el pensamiento. Y es equivocado, porque no han entendido que la plenitud de la deidad, en donde está el todo por todo y en el que fue hecho todo, no tiene nada que ver con dejar un trono vacío, ¿no? Un espacio ahí para que llegue alguien y lo usurpe. Y entonces, ya soy el nuevo Dios. Perdón. Pero Víctor, aquí el comentario que hizo el criado es irónico, ¿no? Porque antes esto ya estaba orquestado por el mismo. Claro, hombre, claro. Le he dicho, ponga mi copa ahí. Sí. Te le instruyó, pues dirás esto. Eso ya era un comentario irónico ya de él, ¿no? Es que adivina supuestamente, pero no, eso ya estaba orquestado. Claro. Por eso yo les decía hace rato, se construyen figuras para llevarte a la experiencia que han sido orquestadas previamente, ¿no? Para que tú vivas y confrontes la realidad de quién eres, ¿no? En dicho experiencia. Que muchos pueden decir, es que es la prueba. No, es una experiencia que probará tu corazón, que dará la luz verdadera de lo que hay dentro de él. Fíjate, les pongo yo aquí, la adivinación alude a un falso entendimiento de la identidad de Joseph, imputada, en su figura aún oculta para sus hermanos. Ahora, eso está bien orquestado, por así decir, porque ellos, los faraones, sí tenían sus adivinos. Claro. Sí tendrían sus copas. Y los oráculos, los famosos oráculos, claro. Esto está súper orquestado. Eso no quiere decir que José utilizaba una copa de vino. No, eso era una ironía. Claro, era algo que había preparado ya José o Joseph para que ellos no... Vaya, es como que no tuvieran duda alguna de que lo que estaba sucediendo era legítimo. Y no tuvieran nunca el pensamiento de decir, esto es como algo que están bromeando, ¿no? No. Era para entrar en su mente, literalmente. Claro. ¿Por qué? Porque mientras más duro fuera, más profundo va a llegar. Mientras más para ellos real fuera lo que estaban viviendo, más profundo iba a ser el entrar hasta su corazón, ¿me entiendes? No el daño, porque no hay daño, al contrario, la restauración será mucho más profunda. Si ellos realmente creen y entienden que lo que está pasando tiene que ver con eso, con lo que en la figura y en la forma en la que se está orquestando todo. Fíjate, escatológicamente, esto, lo que les acabo de decir, de la adivinación a la cual aluden, aluden a Yehoshua en la figura de Joseph, ¿no? Escatológicamente esto apunta al hecho de que Israel ha sostenido durante siglos una percepción equivocada sobre el Mashiach, sobre Yehoshua. Ojo, no sobre el Mashiach que ellos esperan, que no tiene nada que ver con el Mashiach que es Yehoshua, sino una visión torcida, una percepción equivocada de Yehoshua. Y hasta el día de hoy la tienen. No se trata de idolatría ni magia real, sino de una identidad mal interpretada, porque esa es la realidad del pueblo judío. No entienden la identidad de Mashiach. Si entendieran la identidad de Mashiach y el trabajo espectacular que hay detrás de todo lo que el Señor les hace, ellos caerían rendidos. O lo sucederá en su tiempo y sucederá en su momento, ¿no? Ya que ellos no reconocen la deidad de Mashiach, inclusive les resulta incomprensible que Hashem mismo, lo que decíamos hace un momento, se pudiera haber disminuido para redimir al hombre. Los hermanos piensan que Joseph tiene prácticas que no debería tener alguien que pertenece a Hashem.
Israel piensa que Yehoshua está asociado a conceptos que no le pertenecen, ni son reales, debido a la ceguera espiritual que la propia Escritura habla. Ezequiel 12. Ezequiel 12:2. Vamos a ver si podemos terminar. Yo creo que sí. Ezequiel 12:2. Y es durísimo esto. Hijo de hombre, dice Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de una raza rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Porque son una raza rebelde. ¿Tú a qué crees que se está refiriendo en este momento Adonai cuando habla así a Ezequiel? A no haber obedecido solamente durante 70 años, el no guardar el año que debía descansar la tierra y por eso fueron llevados a Babilonia. ¿Tú crees que se refiere solamente a eso? Esto es profético. Tienen ojos y no ven. Tendrán delante la redención y la negarán. Mateo 13:11. Él les dijo en respuesta, siendo Yehoshua quien hablaba, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido. Siéntete bienaventurado, hermano. De verdad, Javerim, siéntanse bienaventurados. Ahora, la pregunta es si Yehoshua es exclusivista o no. No, hay un proceso. Hay toda una experiencia sucediendo. Se podría pensar. Claro, se podría pensar eso. Pero por eso es que estamos viendo el proceso de Joseph con sus hermanos. Para que no pase por tu mente que el Señor ya eligió, ya escogió, y entonces los demás, ¿no? Hizo una pequeña paro, ¿no? Hizo un pequeño, ¿cómo se llama esto? Una pequeña dispensación. Ya dispensacionó, ¿no? Y entonces ya todos los demás, los de la dispensación ya están aquí, esos van a ser raptados, esos van a ser cuidaditos y todos los demás, adiós. Es que de hecho todos tenemos la misma oportunidad, todos, porque Él vino a morir por todos. Claro, pero si te das cuenta... Yo creo que el punto es que como está tu corazón, es como vas a reaccionar también, ¿no? Sí. O sea, tu entendimiento está tan entenebrecido que no alcanzas a ver que la luz está viniendo a ti. Pero fíjate, eso sumado al hecho de que hay todo un sinfín de dogmas, Sí. creencias y religiones Tienes en la mente que trastocan, trastornan y transforman el sentido real de las cosas. Porque mira, yo pienso hoy en el dispensacionalismo, por ejemplo. Y digo, ellos tienen un sentir que creen que es correcto. Ellos realmente dicen, ahí está, ahí esa es la gracia, y por eso vamos a ser llevados todos así como al Hawái espiritual, y ahí estaremos esperando. Este relato que estamos viendo nos muestra el camino hacia la redención. Y de la que debemos. Nos muestra el camino hacia la luz, hacia la transformación. No podemos pensar que esto va a ser... ya, se los llevó a todos y se acabó. Esto tiene un proceso y está escrito en su palabra. Mira, hace poco me preguntaban si nosotros no enseñábamos el Evangelio. Le dije, es que todo lo que nosotros que enseñamos y está repleto de Evangelio. Ayer o antier me lo preguntaban, ¿no? Repleto de Evangelio, ¿vale? Y entonces yo me puse a pensar y dije, ¿qué sería si el Evangelio no se hubiera dado como se dio? Bueno, pues aunque el Evangelio no se hubiera dado como se dio y se hubiera escrito todo lo que se escribió, el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, sería suficiente para entender la obra de Mashiach, ¿sabes? Porque ahí está escrito. Ahí tú vas a ver el proceso entero de lo que, las figuras y sombras de lo que serían. Por eso es que el Señor ¿qué está recitando Yehoshua en la cruz? ¿Qué salmo está recitando? ¿No?
Es el Salmo 22 el que está recitando. Para que ellos entiendan que lo que se está escrito lo están viendo de frente. ¿Entiendes? No es que esté diciendo, ¿por qué me olvidaste, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo? No. O así lo interpretan. Claro, hay una mala interpretación de esto. Pero fíjate, yo me puse a pensar y dije, inclusive si solo enseñáramos el Antiguo Testamento, ahí estaría en cada figura y en cada parte nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach. No es así, porque el Evangelio nos da la luz, una luz espectacular. Lo más seguro es que solo pensaban los discípulos. ¿Por qué nos estás abandonando? Quedándote ahí en la cruz, puedes bajarte. Claro, Seguramente lo estaban claro, ellos. claro, claro, porque es el... Y suele decirles, acordaros de este salmo, cómo termina. Se acuerda, exactamente. Que nos abandona. Claro, ¿no? Entonces, fíjate, Hechos 28-26. Hechos 28-26. 28. Shabbat Shalom a Jesse, que está también conectado. Es que ahora sí volteé el móvil, ahora sí puedo ver quién está ahí. Está Jesse, que no pudo venir en este Shabbat, pero está ahí. También está Jesucito, ¿no? Chatito. Y Sandro también. Los Sandros también andan por ahí. Lorena. Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo fuerte y nuestro cariño. Bueno, Hechos 28-26 dice: ve a este pueblo y diles, de oído oirán y jamás entenderán, y viendo verán y nunca percibirán. Fíjate cómo está citando. Claro, el corazón de este pueblo se ha enquelosado, ¿no? Insensible, dice. Se ha vuelto insensible, así Yo es. combinando con lo que hemos leído antes. ¿Te das cuenta? Embobado de los oídos y demás. Romanos 11:8. Romanos 11:8 dice, como está escrito, Hashem les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Es 11:8. Pero ojo, ojo, escuchen esto, no se refiere solamente al pueblo judío, No. sino se refiere a todo aquel que anteponga la verdad de Mashiach por una creencia, por un pensamiento, por una línea doctrinal. Conozco muchos que dicen, o llamándose hermanos, niegan la eficacia del sacrificio de Mashiach en la plenitud del mismo. Primera de Corintios 2:8. Primera de Corintios 2:8. Dice, ninguno de los gobernantes de este mundo comprendió cosa alguna sobre esto, porque si así hubiera sido, ¿qué dice? No hubieran crucificado al Señor de la gloria. Así es. ¿Tenía que suceder la crucifixión? Sí, por la dureza del corazón del hombre, por lo torcido, por lo roto de la estructura del pensamiento, de la mente, del corazón del hombre. Tenía que suceder. Baruch Adonai. Porque así como el proceso que estamos viendo que están sufriendo ellos, es el proceso que inició Mashiach en la cruz para llevarnos a la plenitud, a la vida eterna, el Shahar, iluminando el día. Fíjate, les pongo, la acusación de robo pone a los hermanos frente a una situación imposible de resolver. La copa, ¿no? Porque el dinero podría ser, no, pues es que fue el Señor el que lo puso ahí, ¿no dijo usted la vez pasada que el Señor había puesto ahí y lo volvió a poner, hombre? Sí, pero ¿y la copa? También, ¿no? Fíjate, y esto se repite una y otra vez en la historia del pueblo de Israel, en la persona de cada profeta que acusa y denuncia a Israel su infidelidad. Eso es de la realidad. Isaías, Jeremías, todos y cada uno de los profetas que estuvieron delante de Israel, ¿qué demandaban a Israel? Dice,
Ezequiel, todos y cada uno de ellos, demandaban de la infidelidad de Israel. ¿No es cierto? La acusación divina en los profetas no buscaba destruir a Israel, ¿o sí? Ni condenarlo. Porque fíjate, tú lees Isaías y les pone un palo y un baño tremendo, pero después de eso, ¿qué dice? Y yo los traeré de vuelta. Y los arroparé y les limpiaré y viene el consuelo. Era para despertar, ¿no? Era cuando tú corriges a tu hijo fuertemente, ¿para qué lo corriges fuertemente? Para destruirlo. El zarandeo es para hacerle daño. A ver si se le rompe un huesito y a ver si aprende de esa manera. Para llevarlo por el camino correcto. Claro, tú vas a intentar reprenderlo, zarandearlo, e inclusive muchas veces tendrás que llegar a la varita. Porque lo amas. Porque lo amas y tu único propósito, ¿sabes cuál es? Corregirlo. Inclusive instruirlo para que salga del mal camino. Y eso es lo que hacía cada profeta en cada una de las veces. No buscaba condenar, sino despertar Pero es que al pueblo. muchas veces nosotros como humanos no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos exhorten. Así es. Pero eso es porque yo en mí he entendido, es porque no tenía el oído, no tenía el entendimiento, pero cuando tú lo entiendes, le das gracias a Dios porque dices, Él está conmigo. Claro, Si no, no estuviera. claro. Y fíjate, eso me hace pensar algo. Esto me hace muy razonar algo. Al día de hoy no hay profetas que se levantan. Ni habrá. Perdón, pero todos aquellos que digan que son profetas no lo son. O sea, nada que ver. No hay un solo profeta que se levante para reprender al pueblo. Ni al pueblo judío, ni al pueblo que ha sido traído a pacto. ¿Por qué? No hace falta. Porque es la escritura misma. Por eso me encantó la figura en el Apocalipsis de los dos testigos. El Antiguo y el Nuevo Testamento, por decirlo así, para que sea entendible, ¿no? Estas dos figuras que son testigos y dan testimonio del poder y de la obra majestuosa del Rey. ¿No es cierto? No hacen falta profetas hoy día que se levanten, porque lo escrito está ahí escrito para que lo escuches. Pero Víctor, hay una cosa, el hecho de que el Señor demande fidelidad del pueblo, pero Él demanda porque el pueblo también prometió cumplir todo lo que Él había pedido previamente. Hombre, sí, claro. En su momento dijeron, sí, nosotros obedeceremos. Haremos todo lo que Claro, Hashem ordene. claro. Porque yo interpreto esta parte como cuando el Señor dice que va a ser como representa como si fuera el contrato prenupcial Claro, para hombre. pedirles matrimonio, y ellos responden que sí cuando dicen que harán todo lo que el Señor Claro, ordene. pero obviamente el Señor conoce de la condición caída y corrupta del hombre. Y si es cierto, está incumpliendo con el contrato, por decirlo así, el hombre, y por eso es reprendido para que sea llevado nuevamente. Es que, de hecho vivimos así. Claro. Está Por eso el Señor nos da Ruach HaKodesh. De hecho, de eso nos da lo que ¿Sabes? Son las arras, ¿no? Ruach HaKodesh nos da su voluntad, sus intenciones ahí claras para que no nos perdamos. Eso estábamos hablando con Jeff esta mañana del ¿cómo? ¿Qué me Libre. pasa? Libre albedrío. Claro. Dice, decimos, no, yo decidí, no, es porque yo... No, No decidimos nada. nada. No hay nada de doble ánimo, no hay nada de libre albedrío, nada. Es que lo que pasa es que conocemos muchas personas que creen, no, yo decido por mí. Claro. Yo soy dueño de mi vida, yo hago No. lo que me está... Inclusive porque tu caminar será solo en dos sentidos. Ya para empezar ahí. Y otra cosa que también se nos enseña a lo que hemos aprendido en toda nuestra trayectoria de cada uno, El caminar. que debemos personalizar a la persona. No, nos tomamos personalmente las historias, por así decir. La historia de Judá, pues que Judá, ¿qué ha hecho? No lo veas así. Yo lo veo más la historia de los 12 patriarcas con las 7 iglesias del Apocalipsis. Claro, hombre. Entonces, por ejemplo, ahí está el caso de Judas. Todos lo estigmatizan. Es que Judas no, él tiene un tratamiento muy independiente Claro. con él. Un trato Así muy es. especial. Ahora, las 12 tribus también. Ahora,
los 12 nombres, dice que van a estar escritos en Apocalipsis. Los nombres, En las 12 puertas. las famas, no los hombres que fueron Claro. al inicio de las 12. No te va a estar recibiendo en la puerta el propio Joseph, o sí, ¿no? O Simeón o cualquiera de ellos para decirte adelante, bienvenido. No se trata de eso. No los tomemos a título personal lo que hicieron ellos, porque ellos tienen su tratamiento. Claro. Ahora, dice la Escritura que todas las cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Amén. Entonces, Amén. todos los actos que ellos comentaron no los volvamos a cometer nosotros. Eso es. Claro. Vamos a estar o bien en la iglesia de Sardis, no te compares a la de Sardis. Igual tienes algo de Sardis o de Porque sirven como testigos claros. Mira, ahora que estamos viendo lo del coche, ¿no? Que se prende un testigo. ¿Por qué se prende ese testigo? ¿Para qué sirve que el testigo se prenda? El chivato le llaman aquí, ¿no? El que te avisa que algo está mal. Bueno, pues este testigo te va a llevar a eso, a que conozcas, a que seas transformado, inclusive a ser reprendido. Pero como bien dice Jersey, ¿no? No a título personal de tal o cual persona, no. Es el instrumento por el cual el Señor va a usar para transformarte y para llevarte a su verdad. Porque la palabra de Dios es atemporal. Es de Claro. hoy, sí. Amén. Así es. ¿Qué pasa si la palabra hoy, Dios está metiendo un saco, una copa en nuestra vida? Exacto. Amén. Sí, así es. Así es. Está mostrando algo, ¿no? Literal. No sabemos, cada quien Cada uno tiene su sabe. camino. Entonces Dios te puede estar metiendo en la copa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a responder? Exactamente. Así es. Y es que lo que dice Gerson es cierto, porque cuando tú crees que estás metiendo, se te nubla, no hay entendimiento, no hay nada. Claro. Fíjate, entonces podemos decir que Hashem pone una situación para cada uno de nosotros, inclusive para el propio Israel, ¿no? Les pongo aquí, en la que no puede justificarse por sí mismo. Porque esto es lo que está sucediendo. Lo que está haciendo Joseph al meterles la copa y el llevarlos hasta ese punto es un punto en el que no pueden justificarse a sí mismos ya. No hay nada de lo que puedan hacer que los vaya a salvar ya. Nadie puede salvarlos. Más que, fíjate, se está anticipando, les pongo yo aquí, a la confesión de su verdadera condición. No hay más, ¿eh? Lo que está haciendo Joseph ahí y lo que hace el Señor con nosotros es llevarnos hasta el punto en el que nada puedes hacer. Y tengas que reconocer que el único que tiene la obra o la manera o la forma o el proceder para cambiar tu realidad, y no estoy hablando de vida de pobreza, de riqueza, salir de la situación económica, sino de tu condición espiritual ante la eternidad. El único que puede hacerlo es Mashiach. Es Mashiach solamente. Fíjate, Ezequiel 37:11. Ezequiel 37:11 dice: luego me dijo, me encanta cuando se escuchan las hojitas así, que están cambiando, eso suena muy bien. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se han perdido, nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Perdón, leí mal, ¿eh? Nuestros huesos se han secado y se ha perdido nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Ese es el punto en el que están ellos, como huesos secos. No tengo más que hacer ya. No puedo hacer nada. Y tú vas a ver que lo que van a decir ellos es eso, se van a rendir literalmente. Él los alcanzó y les dijo esas palabras. Y ellos le dijeron, ¿por qué dice mi amo tal cosa? Lejos esté de sus servidores el hacer algo como eso. Escucha, el proceso que vas a empezar a ver aquí es el clásico proceso de cualquiera que se justifica a sí mismo y que piensa estar en lo correcto. Los hermanos responden con una seguridad basada en su propia autopercepción de inocencia. Es su autopercepción de inocencia. No hay inocencia.
Acuérdate que es ladrón el que se roba 1.000.000 de euros, o de pesos, o de soles, o lo que quieras, como el que se roba un pan. Y debería recibir el mismo proceso y el mismo peso de la ley cualquiera de los dos. El pecado es pecado. No hay grados. El pecado es pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? La muerte. Mas la dádiva y el amor de nuestro Señor es la vida eterna. Y este proceso es el que están sufriendo para alcanzarla. Aquí le trajimos de la tierra de Canaán, dicen ellos, el dinero que encontramos en las bocas de nuestras... Ellos siguen todavía pensando en eso. Ay, hombre, es que así es, ¿eh? Así somos. Así es. En nuestras bolsas. ¿Cómo entonces podríamos haber robado oro o plata de la casa de su amo? Nuestro supuesto buen proceder, les pongo yo aquí, nos justifica, ¿no? O intenta justificarnos, pero nuestra justicia es insuficiente. Nuestra justicia es insuficiente. ¿Cómo podemos ser culpables si nuestro proceder nos justifica? Pues no. Hay mucha culpabilidad aun cuando tu conciencia esté tan dormida que no te reprenda nada. ¿Te suena algo, les pongo yo aquí, que hasta el día de hoy sucede? Así es, todos los días en la vida del creyente pasa esto. Leyes, tradiciones y dogmas que buscan justificar al hombre delante de su Creador. Eso es la religión, ¿sabes? La búsqueda de religarse a Él, de una u otra forma, conforme lo que yo haga y lo que diga, o hacer algo que yo tenga que hacer o decir para que pueda ser religado nuevamente. Y es que creo que nosotros hemos vivido un caso parecido con mi hermano. Hombre, claro. Y ha pasado años. Años. Pero ¿sabes cómo cómo pesa tan fuerte dentro de nosotros el pecado que tarde o temprano saldrá? Y Baruch Adonai que salió. Baruch Adonai que eso sucedió. ¿Sabes por qué? Porque está un paso más cerca de la redención. Por eso es que entendimos ahí cuando hablamos de que Dios tuvo misericordia. Claro. Porque si no hubiera habido en él conciencia y no estuviera dicho lo que ha pasado, tal vez hubiera estado perdido. Claro, pero te voy a decir algo. Esta es solamente la figurita de uno. Pero el proceder está siempre así en el hombre. Juan 10:9. Y es que no podemos olvidar esto que dice Juan 10:9. No podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo. Por más que queramos, no podemos olvidarlo. Yo soy la puerta, dice. Si alguien entra por mí, se salvará, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿No? Serás apacentado. Pero no puede ser a tu forma. No puede ser a tu manera. Es la forma de Joseph. Es la forma que el Señor está poniendo delante de los hermanos de estos. La forma de estos que está poniendo ¿para qué? Para que sean ¿qué? Transformados, pero es el proceder. Y la forma no de ellos, sino de Joseph. Solo de Joseph. Que bueno, en realidad no es la figura de Joseph, ni la forma de Joseph. ¿Es la forma de quién? De Mashiach. Tú no puedes llegar al Señor queriéndote ocultar, queriendo decir, bueno, esto es muy mío, ¿eh? Esto nadie me lo toque. No, mira, esto lo que tengo en esta cajita, esto se va conmigo a la tumba, ¿no? No puedes hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a llevar a la tumba. Al Seol famoso. A la muerte segunda. Es la forma de Él. Y no podemos olvidar que en Juan 10:9 el Señor lo dice claramente. Yo soy la puerta. Claro, ¿sabes? En este momento Joseph les puede decir la única oportunidad que tienen. No para salvarse y no morir de hambre. Porque si yo los dejo morir de hambre en el desierto, es lo menos que puede sucederles. Sino tener una eternidad. Soy yo.
la figura del Mashiach. Ahí nos damos cuenta del Juan Bautista, lo que tuvo que pasar el pobre. Hombre, él entendía de esto, ¿no? Él entendía cuál era el camino, quién era el camino y quién era la vida. El 9 dice, cualquiera de sus servidores en el que se encuentre, ay, estos hombres dicen, a veces somos tan fáciles de decir cosas y de abrir nuestra boca. Cualquiera de sus servidores en que el amo encuentre su copa morirá. El resto de nosotros, además, nos haremos esclavos de mi Señor, de mi Adoni, de mi amo. Llegan al extremo de ofrecer sus vidas, ¿no? O ofrecer la vida del culpable, perdón, seguros de no haber pecado y de que entre ellos no hay culpable, de que entre ellos esto es una imputación, esto no es así. O por ahí pensé, ¿no? Que podría ser también esta seguridad falsa que a veces muchos tienen. Que sobre todo yo lo veo esto muy marcado en este movimiento y en esta forma del dispensacionalismo, que es una falsa seguridad en lo que se está creyendo y que es así y que no va a ser de otra manera, ¿no? Y que yo estoy feliz y tranquilo porque un día seré raptado, sin importar lo que pase alrededor, y otros sufrirán, yo no, ¿no? Igual y ellos en esta parte decir, igual y es lo que pasó la misma vez pasada, igual, ¿no? Todo se va a aclarar y dirán, no, es que fue su Señor quien la puso ahí. Pues no. Y dice, nos haremos esclavos de mi amo, ¿no? Israel, antes de la restauración final, sigue confiando en su justicia. ¿No es cierto? Siguen confiando en su justicia. Y las religiones son igual. Todas las religiones son igual. Siguen confiando en su justicia, en lo que les dijeron que sería. Tal fulano o sutano, en lo que ellos dicen, aunque eso vaya en contra de lo que dice la Escritura, no importa. Ellos siguen pensando eso. Pero como en los huesos secos de Ezequiel 37, inevitablemente descubrirá que no tiene vida en sí mismo, que no puede tener vida por sí mismo. Pero Mashiach guía a su pueblo desde la errada percepción de la autojusticia a la verdad. Este es un proceso duro, ¿eh? Por eso les decía al principio, este es el proceso que todo creyente vivirá. Claro, todo creyente verdaderamente entregado y con conciencia de ir a los pies de Mashiach, ¿no? Porque, hombre, si el creyente que hace y dice que hace, pero no hace nada, él respondió, ya casi vamos a acabar, ya vamos a terminar. Él respondió, aunque lo que ustedes proponen está bien, ¿no? Ay, su justicia esa medio chafa que tienen, solamente aquel en el que se encuentra la copa será mi esclavo, pero el resto de ustedes se irá libre. ¿Tú puedes imaginar lo que está pasando en el corazón de ellos ahorita que se descubra de quién está la copa? Así que cada uno se apresuró a bajar su bolsa. Así somos, ¿no? Yo no traigo nada, yo estoy bien, mira, esta bolsa que está llena de toda la gracia, de toda la misericordia que el Señor me dio, aquí no hay nada malo, mira, ay, Dios mío, pero se apesta lo que hay aquí, ¿no? Es cierto, ellos apresuran a bajar el costal y ponerlo ahí enfrente. Es que así es la carne. Así somos, ese es el problema, que así somos. Y cada uno abrió su bolsa, seguros de sí mismos. Ellos creen que todo está bajo su control. Yo no me llevo nada. ¿Tú te llevas algo? No, tú. No, nada. No. Bien, perfecto. Bajen sus costales y vamos a darle una lección a este hombre. Y del que menos piensa. Ay, Señor. La figura es parecida, ¿no? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor. Así es, sí. Si en tu nombre hicimos, en tu nombre deshicimos, aléjense de mí, hacedores de maldad. No los conozco, ¿no? Es que, ay, Dios mío. Su pecado está seguro con ellos. Nadie lo sabe. Este hombre no tiene cómo saberlo. Ya ni nos acordamos nosotros. ¿Qué pasó? No, yo tampoco me acuerdo, ¿no es cierto? Y están seguros, su pecado está seguro. Se murió aquel, nadie supo de él. Mi papá, que es el que podría saberlo, tampoco lo sabe.
nuestro rollito está seguro. Y tienen enfrente el único que puede resolvérselos. Su pasado nadie lo conoce, según ellos, más que ellos. Fíjate lo que dice Proverbios 28:13. Y esta es una palabra que el otro día tú, Rosita, dijiste y es pero devastadora. El que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa y se aparta de ello alcanzará la misericordia divina. Proverbios 28:13. Están ellos metidos en una espiral. Es que es una espiral, brother. ¿Sabes? El pecado es una espiral que no te deja libre. Por eso hay que cortar. Por eso hay que romper la parte de la espiral para que se salga. Ya después remendamos, vemos cómo hacemos, pero tiene que salirse. Lucas 12:5 dice. Lucas 12:5. Este es un consejo para los hermanos y para todo aquel que crea que su pecado puede prosperar. Lucas 12:5. Esto es brutal, ¿eh? No es que me ría por mal, sino porque esto nos pega a todos, ¿no? Es que nos da parejo, ¿eh? Les voy a enseñar a quién deben temer, dice el Señor. Teman al que después de quitarles la vida, tiene el poder de agarrarlos y arrojarlos en el infierno. Es que la escena es la misma. ¿No? ¿Mande? Todos compadeceremos La escena. ante el tribunal. Todos compadeceremos. Es una escena ¿Sí? adelante. Es lo que hablábamos. Es un adelantito nada más. Sí. Hablábamos con Dios, decía, ¿en qué estás edificando? ¿Qué es lo que estás edificando? Sí. Y dices, bueno, me va a... Lo que decíamos hace un momento, si tú edificas sobre mentira, se va a venir abajo, tarde o temprano. Eso es lo que decía yo. Pues si me muero mañana. Porque si el creyente con dificultad se salva de ese mal. Eso. Gracias, brother, por ese aporte, ¿no? Si el creyente con dificultad se salva, dice la Escritura, ¿cuánto más el que viva en su iniquidad? ¿No? Porque el pecado no confesado se convierte en iniquidad, ¿no? Ahora tenemos otra ventaja, que tenemos el testimonio. Claro. ¿No? Tenemos la figura completa, la Torá y el Sí, testimonio. exactamente. No, pues no le ha amanecido. ¿No? No le ha amanecido, exactamente. El 12 dice, vámonos rápido, él rebuscó comenzando por el mayor y terminando por el menor. Aparte la hace como de película, brother, ¿no? Así de, empieza el primero. Igual y hasta empezó como, no igual, sino empezó casi como lo sentó. Él va y busca en cada uno conforme a su edad. Y empieza desde el mayor y termina por el menor. Y la copa apareció en el costal de Benjamín. O sea, no sabes, yo pienso en Judá, vaya. O sea, en cada uno de ellos, ¿no? Pero, ¿cómo pasó esto? O sea, y luego Benjamín tiene que morir. El otro hijo de Raquel, mi padre va a morir, ese sí va a morir. Ese sí se va a morir. Inclusive no lo mata, no va a matar, pero se va a quedar de esclavo. Mi padre se va a morir. Y sabes, en automático, ¿sabes en quién pensaron? Les trajo su pecado. Les trajo el recuerdo vivo y eficaz de su pecado en ese momento. No tenía que decir nada. Solito vino así. Pum, se los presentó delante. Ellos mismos sacaron, estoy seguro, ¿no? En su mente, esto tiene un fondo mucho más allá de solo una copa. Cuando el Benjamín de Israel parece perdido, los hermanos por fin confrontarán, ¿no?, la profundidad de su crisis, la profundidad de su problema. Es que hasta que no llega a este punto, tú no dices, estoy metido hasta aquí en el fango. No, ya no puedo ni respirar. Así están. Así también la restauración final requiere de que Israel sienta la gravedad del exilio espiritual, ¿eh? Y busque un rescate más allá de sí mismo, más allá de su costumbre, religión, tradiciones. Y ese Israel no solamente me refiero al pueblo judío, sino todo el que es creyente.
Entonces se desgarraron las ropas. Hombre, ¿qué más iban a poder hacer? Ya cuando tú te desgarrabas la ropa en aquellos días, era el sinónimo de estoy quebrantado, destruido, no puedo más. Y cada cual volvió a cargar su bestia de carga y regresaron a la ciudad. ¿Tú imaginas ese caminito de vuelta? Pensar. Yo creo que ya había hasta un bloqueo, ¿eh? No sé. Yo me he visto en circunstancias en donde yo pienso nada más que lo mío no ha sido ni la mitad, ¿no? Pero imagina esto. Sin palabras, se miraba uno al otro. Callado. Fíjate, de esas veces que te volteas y con la simple vista le dices 20,000 cosas sin ni siquiera abrir una palabra. ¿No? ¿Es real? Pensar y pensar. Y le damos gracias a Dios que nos hace pensar para volvernos hacia Él. Pero fíjate lo que les pongo yo aquí como mi comentario. Igual y es así como sucede, les pongo yo. Mashiach nos lleva a la confrontación, ¿no? Nos lleva al límite. Debe ser desgarrado el corazón del hombre, así como se rasgaron ellos las vestiduras, ¿no? Debe ser así, desgarrado el corazón del hombre. La verdadera circuncisión del corazón sucede cuando somos confrontados y llevados a reconocer nuestra condición de pecado y arrepentimiento genuino. Ese es el único camino y el verdadero camino a la restauración. No hay circuncisión en el corazón del hombre si no contactas la magnitud de tu pecado. ¿No? Yo la copa, Víctor, la estoy viendo como monstruo de misericordia. Hombre, claro. Es detonante para que ellos puedan regresar, ¿no? Sí, es que este es el plan. Por eso decíamos en un principio, este es el plan orquestado por él mismo. ¿Para hacer qué? Para llevarlos hasta el punto más álgido. Es que un acto de justicia fue un acto De misericordia, de amor. Claro. Joseph, no, por eso les decía hace rato, esto no es para destrucción. Pero a simple vista, literalmente lo podemos ver así. Sí, hombre. Les va a meter el juicio y... Es que, ¿sabes? Les va a dar caña, vaya. Pero no. ¿Sabes lo que pasa? Es que hoy en día, en general, como hombre, como humano que somos rápidos a juzgar, rápido a matarlos ya prácticamente. Claro, hombre. Nosotros en nuestra propia visión ya hiciste un juicio brutal de todo lo que está sucediendo. Inclusive, y voy a insistir en ello, perdón, pero es así. Las propias religiones, dogmas y tradiciones que tú traigas ya incrustados en tu cabeza te llevarán a tener un juicio determinado en contra de esto. Inclusive a justificarte. Que ya lo intentamos hacer siempre. Bueno, Hombre, cuando no conocemos, principalmente. cuando Yehudá y sus hermanos volvieron a entrar a la casa de Joseph, ya van destruidos. Que estaban aún ahí, se tiraron al suelo delante de él. O sea, ya no hay nada más que hacer. Se humillaron a sus pies. Joseph les dijo, ¿qué es esto que han hecho ustedes? Checa ya cómo va a empezar a perfilarse esto, ¿eh? No vamos a llegar hasta el punto de que ya, cómo se soluciona esto en este estudio, pero pues, se va a quedar bueno, ¿no? Se va a quedar picados, ¿eh? Sí. Pero tal cual la visión, ¿no? Porque fueron muy arrogantes. Y dijeron que nunca lo harían. Es que es brutal esto, ¿eh? Joseph les dijo, ¿qué han hecho? ¿Qué es esto que han hecho ustedes? ¿No saben que un hombre como yo les dice, practica la adivinación? Les sigue metiendo en la puya, ¿me entiendes? Para que brinquen. Te tiene que llevar al confrontamiento. Y Judá respondió, ¿qué puedo decirle a mi amo? Es lo mismo que pasó en el Edén. ¿Dónde estás? Exactamente. Ahí, a ver, ¿qué es de tu hermano? O sea, Sí. Y fíjate, a diferencia de Caín, que le dice, ¿quién me hizo cuidador de él, no? Qué arrogancia, ¿no? Vaya arrogancia. O sea, es que es una arrogancia brutal, ¿no? La que tiene él. Pero en este momento el proceso que está viviendo es tal que están rendidos. ¿Cómo podemos alegar algo? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Y entonces aquí es donde, por eso te decía, brother, que ellos aquí dicen, esto viene de parte de Adonai. Les pica
con lo de la adivinación y esto, para entonces ellos contacten la única verdad que conocen y la única verdad que es real, que es la de esto no viene de nadie más que de nuestro creador. Esa es la realidad. Ja Elohim ha descubierto el crimen de sus servidores. Hombre, ¿cuál es el crimen de sus servidores? Que estamos, pues, dice, aquí estamos, pues, los esclavos de mi amo, el resto de nosotros, así como aquel en cuya posesión se halló la copa. Es durísimo esto, pero ¿te das cuenta cómo los hizo, los aterrizó? En ese momento los aterrizó y tuvieron que declarar, es de Elohim. El único que puede hacer algo. ¿No? Judá declara. Esas son las experiencias que nos pone el Señor. Sí. Porque son durísimas. Durísimas. Pero cuando las pasas, porque más las vas a pasar, porque Él ha provisto de la gracia para que las Amén. pases, Uh-huh. son las que te demuestran de que Él es capaz de restaurarte, de pasar de vender a tu hermano. Sí, hombre, a qué no dar tu fuerte. vida, ¿no? Porque luego hoy día Claro. no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Amén. Así es, brother. Todo lo demuestran todos. Sí. Es que esta figura es espectacular, vaya. Es un mensaje de restauración Sí. increíble. Así es. Amén. Es un mensaje de restauración, no hay más. Judá declara, Elohim mismo ha hallado la iniquidad de tus siervos, fíjate. No refiriéndose al supuesto robo, es que ya no, es que ya ahí ya están rendidos, sino a la culpa ancestral de la venta del propio Joseph, el rechazo, el querer matar a su hermano, que ellos entienden como haber matado a su propio hermano. Es que es la realidad. Por primera vez, el liderazgo de Judá se expresa en honestidad y responsabilidad. ¿No? ¿Por qué no fue así antes? Nunca fue así. El pueblo judío, al final de los tiempos, hará igual. Hay que ser pacientes. Tengamos pacientes. ¿No? Este es el punto culminante, el arrepentimiento del pueblo de Elohim, que prefigura Ezequiel 37 que leíamos, ¿no? Israel confiesa su pecado oculto, se rinde ante la justicia de Hashem y, por último y más importante, abandona la autojustificación. Porque ya no pueden autojustificarse ellos. Era lo que venían haciendo. No, todo está bien. No, yo no robé nada. No, nosotros no somos malos. Todos los días despertamos y vemos la cara de nuestro padre y le mentimos en su cara, pero no somos malos. Pero este lo adivina todo. Pero es que esto es de parte de Hashem. Es que ni con el oráculo, vaya, ¿no? Y claro, eso es verdad. Este lo sabe todo. Un crimen, lo tienes que guardar durante toda tu vida. Te pasas mintiendo toda la vida. Es que eso es lo que están haciendo ellos y es lo que han venido haciendo. Esta es la restauración final. Hashem lleva al pueblo al reconocimiento de su inminente necesidad del Mesías, del único. Hashem, Yehoshua HaMashiach. No hay dos, no hay más. Y vamos a leer Ezequiel 37 completo, pero no lo vamos a leer ya porque ya es tardísimo. Pero sí quiero que leamos 1 Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50, eso vamos a dejar para la próxima, ¿vale? 1 Corintios 15:50 y vamos a leer hasta el 54. Dice, quiero decirles, hermanos, que el hombre mortal no puede heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. No puedes llegar en tus términos, no puedes llegar en tu forma, será en la figura y forma en la que Él decide que será. Miren, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante y en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final sonará, porque sonará la trompeta, dice, y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, disuelta fue la muerte en la victoria.
de nuestro Señor. Ellos tienen sí o sí que vivir este proceso y vivir esta transformación. No hay más. Es clara la descripción de la restauración final que vendrá en los tiempos, ¿no? Todo aquel que es pueblo de Adonai, todo aquel que sea Israel, sea de la casa de Judá o del pueblo judío, como se le conoce, o de la casa de Efraín, los gentiles convertidos, todos, como una sola nación, entraremos a la Nueva Jerusalén, habiendo sido restaurados, pero no antes, sin haber vivido el proceso. Amén. A Él sea la gloria, la honra y el honor, a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Pues aquí terminamos. Vamos a parar aquí y vamos a continuar para la próxima semana con lo que resta. Amén.